Hola, sean bienvenidos a De Qué Va, mi nombre es Darwin y en esta ocasión les traigo un video muy especial. Hoy tenemos una increíble colaboración con mi compañero aquí de YouTube, Rafa, del canal Idiolecto Rafa Araujo. Coincidió que los dos somos super fans de American Horror History, entonces decidimos hacer este tag. Todo comenzó porque él subió en sus historias de Instagram que qué serie iba a ver, como que votáramos para ver qué serie iba a empezar a ver. Estaba la 10ª temporada de American y otra serie que no recuerdo. Entonces yo voté por American y le mandé un mensaje preguntándole que si le gustaba la serie y todo eso. Entonces me contestó que sí. Empezamos a hacernos unas preguntas de cuál era tu temporada favorita y así, y entre la conversación se le ocurrió hacer una colaboración en donde vamos a hacer un tag en donde vienen 12 consignas referente a las temporadas de American Horror. Entonces estoy muy emocionado porque es una serie que me gusta mucho y de tener esta colaboración con Rafa. Aquí abajito les voy a dejar el canal de Rafa para que vayan a visitarlo, porque el día de hoy también él va a estar subiendo su video del tag de American. Entonces vamos a comenzar, son 12 consignas como ya lo mencioné y pues nada, comenzamos. Antes de comenzar debo aclarar que este tag lo hice solamente con las primeras 9 temporadas porque la 10ª pues apenas se está transmitiendo, entonces todavía no podemos opinar mucho acerca de esta, por lo que las 12 consignas se van a basar en las primeras 9 temporadas. La primera consigna es temporada favorita. Todas las temporadas de American tienen algo que las hace muy especiales y que son lo que a mí me encantó de esta serie. Pero debo decir que mi temporada favorita de todos los tiempos es Freak Show, la 4ª temporada. A mí siempre el tema de los freaks o el tema basado en la realidad de cómo personas que no eran normales eran consideradas fenómenos, entonces siempre me ha atraído mucho la atención ese tipo de historias, y obviamente el que la hayan puesto en una temporada de American se me hizo increíble. Me gustó muchísimo la temporada porque los personajes o los actores tuvieron que interpretar cosas muy diferentes a lo que ya venían haciendo, de ser personas, pues se podría decir que interpretando a personajes normales. Ahora tenemos que tenían ciertas características que los hacía diferentes y actuar de manera diferente. La verdad es que yo soy súper fan de esta temporada, me gustó muchísimo cómo se desarrolló los personajes y súper fan, y por eso la pongo en mi número 1 porque es mi favorita. Pero no quiero irme sin mencionar también a Asylum y a Coven, que también son 2 temporadas que en lo particular se me hicieron extraordinarias. Y también Apocalypse, porque le da pues el final a Coven que todos estábamos esperando. La siguiente consigna es temporada menos favorita. Como lo dije, hay temporadas que están más top y hay otras más abajito, y yo creo que la más flojita de todas a mi punto de vista es 1984. Yo soy un gran fan de los slasher, entonces cuando me enteré de que iban a hacer una temporada de American basada en todo este concepto, a mí me voló la cabeza y dije, qué buena va a estar. Pero mientras la fui viendo, sí tiene cosas interesantes y llamativas, pero es verdad que a mi punto de vista se queda un poquito corto, mostrándonos algo tan icónico como son todas estas películas o series de esa temática, y siento que en American no lo explotaron como pudieron haberlo explotado, y más cuando han explotado otros conceptos en temporadas anteriores como los cultos, como los círculos de fenómenos, las brujas, etc. Entonces a mi punto de vista es como la más flojilla en ese sentido, y tampoco los personajes son tan carismáticos o sea, en American los personajes son muy bizarros, muchos de ellos, y aquí como que les faltó todavía ese toque. Pero pues sí, es mi menos favorita, pero aún así la disfruté mucho. Y como mención honorífica debo mencionar Cult, porque yo personalmente no soy tan fan de los temas políticos, y cuando vi que se iba a hacer una temporada con tema político, en un principio como que no me latía la idea, pero conforme la fui viendo pues tuvo muchas cosas interesantes, pero tampoco la disfruté al máximo. La siguiente consigna es los 5 personajes favoritos. Esta es súper difícil porque hay un chorro, pero un chorro de personajes, unos obviamente mejor hechos que otros, pero me costó mucho trabajo decidirme y decidí poner los siguientes 5. No están en un orden, o sea, no es como del quinto al primero, simplemente son 5 personajes que me gustaron mucho. Y el primero que voy a mencionar es Dandy. Dandy es un personaje que conocemos en la 4ª temporada. Es un niño caprichoso, un niño adulto caprichoso, rico, privilegiado hasta cierto punto.
y que se obsesiona con los personajes del circo de Freak Show. Y a mí en lo personal me encanta, a pesar de que este tipo de personajes como muy privilegiados no son de mis favoritos en ningún formato. Dandy me gustó mucho porque es explotar esa idea al máximo, ¿no? A tal grado de que termina haciendo lo que termina haciendo, y a mí me parece un personaje muy interesante. También es la bienvenida a ese actor que no recuerdo el nombre, a American, y que más adelante lo seguiremos viendo interpretando otros personajes y que en lo personal me gusta mucho. Y pues nada, Dandy es uno de mis personajes top. Luego de Freak Show nos pasamos a Coven con Queenie. Queenie es una bruja en la quinta temporada, una bruja vudú. Es un personaje que a mí me llamó mucho la atención porque es muy directo, es muy sincero en lo que piensa, es bastante centrado también, como que es la lógica dentro del grupo de las brujas. Es verdad que en su temporada a lo mejor no la explotaron como debían, y a lo mejor el creador se dio cuenta de eso y decidió seguir manejando su historia a lo largo de las temporadas. Y por ejemplo la vemos en el Hotel Cortés, que está ahí atrapada y tiene su parte, y luego vemos su desenlace en Apocalypse. La verdad es que Queenie es un personaje que me gusta mucho y me da mucho gusto que lo hayan seguido explotando, porque tenía mucho que contar y lo pudo lograr decir lo que tenía que decir, y se volvió uno de mis personajes favoritos. Siguiendo un poquito con la temática de las brujas, tenemos a Madame Lalaurie, un personaje que es malo desde las entrañas, es dominante, es privilegiada, también hace lo que quiere, y el hecho de su historia me impactó mucho y me gustó mucho cómo se divertía, pues prácticamente martirizando a los pobres esclavos. Me encantó cómo se reincorpora en la época actual, y sobre todo también me gustó el final, porque recordemos que este personaje es inmortal, entonces se tuvo que idear todo un plan para deshacerse de ella, y como terminó a mí me gustó muchísimo. La verdad es que Madame Lalaurie también es uno de mis top en personajes. Después tenemos a Wilhelmina Venable, creo que así se pronuncia su apellido, esta secretaria que conocemos en la última temporada, que en un principio pues tú podrías pensar que solamente es la secretaria y que está amargada y que no le ha ido bien en la vida, pero detrás de ella también hay toda una historia que se desarrolla rápido y que me encantó. Su deseo de tener el poder y de ser la dominatrix y ser la persona que manda la llevó a hacer todo lo que hizo en el búnker, y la verdad es que se me hace un personaje también muy bueno y de mis favoritos de esta actriz. Y por último, para irnos un poquito más hacia la fantasía, tenemos a Papa Legba. Papa Legba es un ser bastante poderoso. Se podría decir que es la máxima autoridad dentro del grupo de las brujas vudús. No sé, es un personaje que desde que lo conocí te causa como escalofríos y genera esa tensión cuando él aparece, porque a las brujas las impone mucho, y en general toda su historia y cómo quiere llevarse a los niños y el desarrollo y cómo los personajes le piden favores, pero siempre tienen que pagar algo del mismo valor o muchísimo más costoso para ellos. Me encantó. También el diseño del personaje se me hace extraordinario, y la verdad es que es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, tenemos en la siguiente consigna, el contrario al anterior, los 5 personajes menos favoritos. Aquí yo decidí poner a 4 de ellos que son parejas, o sea, tenemos 2 parejas de personajes y a un grupito también que siento que le faltó algo. Vamos a empezar con los primeros. Y por temporadas tenemos a Tate y a Violet. La verdad es que una de las cosas que más me costó trabajo, como no encariñarme, sino como que agarrarles el gusto, fue a esta pareja. Se me hizo muy sosa su historia como pareja. Tate como personaje se me hizo interesante en algunos puntos. Por ejemplo, la escena de la masacre que hace en la escuela se me hizo extraordinaria. Pero de ahí en fuera se empieza a ser un personaje clave para la primera temporada, pero muy como desesperante en cierto punto. Sus clases con el psicólogo se me hacían muy eternas, y la verdad siento que no terminó de cuajar como conmigo. Y por el otro lado tenemos a Violet, que se entiende que está pasando por un momento difícil, que es la depresión que tiene,
pero es un personaje bastante plano, que no va a ningún lado hasta finales, cuando pasa algo que vamos a ver más adelante en el video, en donde como que cobra algo de sentido su personaje. Pero en general no son dos personajes que me hayan llamado la atención, porque sobre todo a Violet la sentí muy plana, hasta cierto punto aburrida, y Tate bastante desesperante su caso, la verdad. Y luego nos vamos al Hotel Cortés con la Condesa y Donovan, otra pareja que en lo personal no terminó de cuajar conmigo. La Condesa en general se me hizo un personaje mal, no puedo decir mal llevado porque tiene su historia y todo, pero que siento que pudieron haber explotado más y que no logró hacer todo el tema de los vampiros. Como que siento que podían haber hecho más con eso, pero solo pasa a tener escenas así medio subiditas de tono, y su historia tampoco se me hizo tan interesante. Y luego tenemos a Donovan, que es un personaje que si no hubiera estado, la verdad, la historia hubiera sido pues normal. O sea, siento yo personalmente que no aportó nada. Y lo mismo que me pasaba con Tate, las escenas de Donovan se me hacían un poquito aburridas. Y para que terminara en cómo terminó, la verdad es que no. Y por otro lado tengo un grupo de personajes que también siento que fueron muy mal desaprovechados y que tenían mucho que ofrecer, que era el grupo de los hechiceros, de los magos, los contrarios a las brujas. Siento que les faltó también como que mostrarnos un poquito más de su mundo, porque el hecho de que estuvieran siempre en la academia y que no los viéramos haciendo otras cosas, la verdad es que me quedé con ganas de saber más. No son malos personajes porque hay distintos, pero siento que están muy mal aprovechados. En la siguiente consigna tenemos al mejor villano. Esta también estuvo súper difícil porque prácticamente hay más villanos que héroes en estas series. Pero uno de mis favoritos es Miriam Mead. Es mala. A ella no le importa. Ella hace maldades, crueldades. No le importa asesinar, no le importa pasar por los demás, con tal de llevar sus ideales hacia donde quiere. Me encantó el desarrollo de este personaje, tanto en su etapa siendo una especie de cyborg como en su versión humana, y toda la historia que hay detrás de ella y el anticristo y todo eso. A mí en lo personal se me hizo muy buena. Aparte esta actriz se me hace muy interesante, y ya hasta es negra. Ella es negra por todos lados, tiene los labios negros, se viste de negro, es oscura, es fría, calculadora, y me pareció increíble. Y dejando un poquito de lado los personajes, ahora tenemos escena que te dejó en shock. Y aquí no podía dejar otra más que la matanza que hubo, así que hubo en Freak Show. La verdad es que ya cuando todos los freaks estaban en una especie de ambiente seguro para ellos, estaban felices conviviendo entre ellos, encontrando a la familia que tanto habían buscado, y que llegue un personaje que no les voy a decir no les voy a decir quién es para no hacerles spoiler, y los remata a todos. Yo me quedé con la boca abierta, amigos. No podía creerlo, me estaba encantando esta temporada, y cuando pasa eso dije, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Si ya le había agarrado cariño a muchos de ellos, y al final pues todo terminó en tragedia. Pero también fue una escena increíble que a mí en lo personal, como dicen por ahí, me voló la peluca y me encantó. En la siguiente consigna tenemos mejor intro. Y aquí voy a hacer rápido. Está el intro de Freak Show con todos los juguetes, los payasos, los circos en modo tétrico. Y por otro lado tenemos a Coven, que también su intro se me hizo muy bueno. Pero pues todos los intros de American son ya icónicos, porque cada vez que empieza una temporada quieres ver el intro para ver qué tan frío, tan bizarro es. Y la verdad es que tanto Freak Show como Coven me gustan muchísimo. En la siguiente consigna tenemos muerte de impacto. Hablando de muertes, en esta serie hay por donde sea, de 1001 formas, casi es como 1000 maneras de morir, pero versión American. Pero de entre todas ellas, una que me dejó muy impactado fue la de Violet. Sé que dije que era un personaje que en general no me gustaba y que se me hacía muy plano y muy aburrido, pero cuando ella se entera de que está muerta, yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Yo pensé que sí se había salvado del suicidio que ella quería cometer, pero no, resulta que al final Tate no logra salvarla, y lo único que se le ocurre es aventar su cuerpo ahí al fondo de la casa y dejar que esté ahí
literalmente pudriéndose, y cuando ella quiere salir de la casa y no puede y se entera de todo esto y baja y ve su cuerpo ya en ese estado, a mí dije wow, o sea, increíble, me gustó mucho y todavía me acuerdo mucho de esa escena y pues no, o sea, está increíble esa escena. En la novena consigna tenemos: ¿en cuál de las temporadas te gustaría estar? ¿En cuál te gustaría vivir? Siendo una persona cuerda, en ninguna, porque todas son horribles. O sea, en todas hay muerte, hay destrucción, hay apocalipsis, hay vampiros, hay experimentos con humanos, hay de todo. Pero, pues como la consigna dice, tengo que elegir una. Y yo creo que me la pasaría bien ahí estando atrapado en alguna... estando atrapado como alguno de los personajes en alguno de los escenarios, ya sea en la Murder House, en el campamento, en las tierras de Roanoke, en el hotel. Yo creo que el morir ahí y quedarte atrapado pues te lleva a tener bastante diversión, vamos a llamarlo así, pues porque ya sabemos cómo se desarrollan todas esas historias, pero estaría interesante ser uno de los espíritus que anda ahí atrapado en alguno de estos lugares. En la siguiente tenemos escena que más ansiedad te dio. Y también, así como hay muchas muertes y hay muchos momentos medio raros, hay muchas escenas de ansiedad y de pánico y que te estás mordiendo las uñas. Pero a mí la que más me impactó fue la de Shelley, la de la muerte de Shelley, o previo antes de su muerte. Recordemos que Shelley fue elegida para ser la favorita de este médico nazi para experimentar con ella, y cuando ella intentaba escapar, verla en ese estado ya literalmente sin partes de su cuerpo, llena de sangre, pidiendo auxilio a horrores, y el hecho de que la gente la viera y no la ayudara, y luego cómo terminó su historia, eso sí me puso la piel chinita y dije wow con esta serie, y muy buena. Todo esto pasa en Asylum, en la segunda temporada. En la 11ª tenemos mejor inicio, y yo creo que no hay mejor inicio que el principio de todo. La escena que a mí me llamó la atención y me atrapó para seguir viendo la primera temporada y el resto de las temporadas de American fue pues obviamente el primer capítulo de Murder House. Para empezar, nos ponen a un par de niños gemelos que terminan muriendo de una forma súper trágica, y luego nos los presentan en forma de espíritus dentro de la casa. Yo creo que desde ahí fue el gancho para que yo me hiciera súper fan de estas temporadas o de este título, y sin duda yo creo que no podía elegir otra más que esta. Y para terminar tenemos el mejor final. Sabemos que las temporadas de American, sus finales generalmente son medio raros, te dejan como la espinita de que algo falta, pero también concluyen sus historias, ¿no? Yo creo que el mejor final y el final feliz, pero que nos deja con esa sensación de que queremos más, es el de Coven. Coven termina pues prácticamente feliz. Tenemos a la nueva Suprema, que ya es un alma bondadosa, vamos a ponerla así, recibiendo a estas nuevas brujas que llegan a la academia, y feliz todo, pero siempre tentándonos o diciéndonos que ellas tenían más que contar, y afortunadamente 5 temporadas después las volvemos a ver en Apocalypse, y ahora sí se le da cierre a lo que es su historia, o al menos eso nos hacen pensar, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor y más adelante las volvemos a ver, pero sin lugar a dudas el final de Coven se me hizo algo muy bonito, y que le da paz y tranquilidad a todo el caos que era esa guerra entre las brujas y el tema de las supremas y los cazadores de brujas y todo eso. La verdad es que ese es hasta ahorita un final que me dejó bastante satisfecho. Y bueno, pues eso es todo por este momento. Este es nuestro tag de American Horror. Espero les haya gustado. La verdad es que muchas gracias a Rafa por haberme invitado a hacer esta colaboración. Es una serie que me gusta mucho y ya sabes que yo encantado de hacerla, y que me encanta que compartamos estos gustos y que se generen estos temas de conversación. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Darwin, esto fue De Qué Va. Si te gustó no olvides suscribirte, y nos estamos viendo para la próxima. Adiós.